como que yo estoy creciendo como hombre de Dios. Y también uno como esposo debe tener la responsabilidad de decirle a los hijos: te veo falto en esta área, te veo creciendo en esta otra área, debes esforzarte un poco más en esta área para que puedas crecer en el Señor. El crecimiento en el Señor no es algo que podamos decir o que podemos desglosarlo, es la palabra, de acuerdo a los años que llevemos dentro del Evangelio. O sea, los años que llevamos dentro del Evangelio es bueno aprovecharlos, porque el crecimiento es algo que tiene que ser progresivo. Pero no necesariamente una persona que lleve 10 años dentro del Evangelio pueda que haya crecido más que una persona que lleve 5 años. Porque el crecimiento es una cosa que es individual. Eso es de acuerdo a la disciplina que tenga el hombre o la mujer, el joven o la joven. Y es interesante porque cuando usted ve un niño de 4 años, el niño de 4 años jamás tiene la estatura de un niño de 6 meses. Si usted se fija, cuando usted ve un niño de 6 meses y ese niño comienza a gatear, comienza a hacer hasta tonterías que a nosotros nos causan risa. Pero llega el momento que esas tonterías, en lugar de causarnos risa, nos dan ganas de llorar. Cuando el niño sigue insistiendo en tonterías. Porque hasta los niños, cuando tienen 6 meses, que van gateando, que todavía no han comenzado a caminar, comienzan a hacer muchas curiosidades. Se trepan en el mueble, te tumban cositas, comienzan a decir cositas. Y la actitud de ese bebé es bien distinta a la de un niño de 4 años. Y es interesante, ¿por qué digo esto? Porque el apóstol Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo número 1, Pablo se quedó bien maravillado con lo que estaba pasando en Corintios. Dijo: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas ustedes fueron enriquecidos en Él, en toda palabra, en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que a ustedes no les falta ningún don. O sea, el apóstol Pablo estaba maravillado porque aquella iglesia que él había comenzado, que los cogió como niños, como bebés, ahora estaba viendo en ellos que se habían desarrollado dones dentro de la iglesia, que las personas estaban dando frutos. Y eso a Pablo le parecía muy bien. El apóstol Pablo estaba contento. Porque la visión de todo pastor o líder es que la iglesia que Dios puso en sus manos comience a desarrollar dones. ¿Para qué? Para competir en ninguna manera, sino para poder edificar a otros que van a llegar en el tiempo de Dios, de acuerdo al trabajo que usted y yo estemos haciendo. Y bien interesante porque Pablo estaba contento con lo que estaba pasando en aquella iglesia en el capítulo número 1. Estaba viendo resultados. Estaban creciendo. Le estaban dando a demostrar a él que estaban creciendo. Pero cuando voy al capítulo número 3 de esa primera carta encuentro una sorpresa.
había pasado un tiempo que se suponía que la iglesia de Corinto hubiera crecido más, que no se hubiese quedado en el mismo nivel. Por eso le digo algo, se supone que de acuerdo al tiempo que usted y yo llevemos dentro del evangelio, demos menos problemas, seamos más de bendición a la obra que Dios ha puesto aquí en este lugar. Eso es amén como quiera. Es amén como quiera. Y el apóstol Pablo se da cuenta de algo y dice en el capítulo número 3: os di de beber leche. ¿A qué usted le da leche? A un bebé. Usted tiene un bebé, usted le está dando leche. Está alimentando ese bebé. ¿Por qué? Porque el bebé es incapaz de comer alimento sólido. A un bebé de meses. Yo estaba viendo a mi nieto los otros días, que tiene 2 meses, Josiah, y yo le decía a la mamá de él, todavía no se le puede dar postre, todavía no se le puede dar malanga, majada, no hagas eso todavía, no es el tiempo, dale leche, síguele dando leche. ¿Por qué? Porque tiene 60 días. Es imposible que a ese niño, que a ese bebé, le estén dando cosas sólidas cuando todavía es tiempo de leche. Pero el niño va a ir en progreso, va a ir creciendo. Al igual que un creyente comienza como bebé, una nueva criatura, un bebecito, algo lindo, algo bonito. Pero ¿qué pasa? Que al pasar del tiempo, ese bebé tiene que irse desarrollando. Entonces Pablo dice, ustedes no eran capaces de comer alimento sólido todavía en aquel tiempo. Pero me he dado cuenta que a pesar de que ya ha pasado un lazo de tiempo, ya no le puedo hablar a ustedes como hijos de Dios o como creyentes, sino como carnales. ¿Por qué como carnales? Dice la Biblia, esto no lo estoy diciendo yo, que aquella iglesia habían celos. Habían contiendas. Las personas que contendían unas con otras, habían disensiones y eso hacía que el apóstol Pablo se sintiera triste por el trabajo que él había hecho, porque él quería ver a una iglesia en crecimiento. Una de las cosas que no nos ayuda a crecer es la disciplina. Yo anoté una lista, tal vez no tenga el tiempo, pero voy a dar las que pueda. Es la disciplina. Usted sabe que todo atleta, los que han sido atletas aquí, los atletas se abstienen de comer cualquier cosa. Incluso el descanso es bien importante para los atletas. Eso es sumamente importante. Y tienen una rutina para fortalecer los músculos, de acuerdo al área en que se estén ellos, ¿verdad?, desarrollando. Pero yo miraba la disciplina de un boxeador, y aquí hay personas que han sido boxeadores profesionales y me pueden corregir cuando salgamos. Yo estoy abierto a aprender, yo quiero seguir aprendiendo. Pero el boxeador come de 4 a 5 veces al día, pero no come cualquier cosa. Se levanta a ciertas horas de la madrugada a correr, ¿ve? Hace sparring, aprende a hacer laterales,
tiene que darle a un saco, da cuica, abre sus pulmones para tener un segundo aire en el camino, en la pelea. Desarrolla un jab, mantiene la distancia, tiene que tener una buena vista para poder esquivar los golpes cuando vengan de camino. Y la vida del creyente es así. Nosotros tenemos que estar bien pendientes por dónde va a venir el golpe. ¿Cómo me va a coger ese golpe que la vida me puede dar o que el enemigo me puede dar? ¿Me va a coger disciplinado, bien alimentado, con las piernas fuertes? ¿Voy a tener una buena visión? ¿Voy a estar rápido para poder defenderme espiritualmente hablando? ¿O simplemente voy a hacer el papel del punching bag? Hasta en eso, amado, nosotros debemos ser diligentes. Necesitamos como iglesia tener una disciplina. El crecimiento espiritual se basa en un nuevo nacimiento. En el Evangelio de Juan, en el capítulo número 1, verso 12 y 13 dice: mas a todos los que les recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. O sea, cada uno de ustedes que les recibió, Él le ha dado potestad de ser llamado hijo de Dios, por lo cual no fueron engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, ha sido Dios el que te ha dado la potestad, la autoridad de tú ser llamado su hijo. Pero el crecimiento espiritual no tiene que ver principalmente con que mis padres se hayan criado en el Evangelio. No tiene nada que ver. Al igual que la salvación es individual, el crecimiento espiritual es algo individual. O sea, yo no puedo coger pon con las oraciones de mi papá o con las oraciones de mi mamá. Yo jamás voy a tener el conocimiento que tiene mi papá si mi papá saca la disciplina de sentarse en una mesa, de abrir la Biblia, de estudiarla, de escudriñarla, de sacar tiempo para orar y de hacer todos los ejercicios que yo sé que usted conoce espiritualmente hablando. Pero eso no me hace crecer, o no significa que yo esté creciendo de que mis padres, y es una bendición tener padres que le sirven al Señor, pero es algo completamente individual. Es algo que me corresponde a mí. Se trata primero de un asunto individual para aquellos que han sido adoptados para Dios. El crecimiento espiritual se basa en la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. Por eso es importante, como le mencioné, la disciplina. ¿Qué más? El asumir responsabilidades. Hay personas que no les gusta asumir responsabilidades. Y una de las cosas que te ayuda a crecer como creyente es asumir responsabilidades. El no involucrarte en las cosas de Dios. Eso no me toca a mí. No, yo no. Chacho, se me dañan las uñas. Fregar yo. Pero no, eso no me toca a mí. No. Bregar en el parking yo, con brea. Se me manchan las manos. No puedo. Sacar hojas del parking. No, yo no puedo hacer eso. No. Y es una de las cosas, amados, bíblicamente hablando, que nos prueba que estamos creciendo. Cuando nos involucramos en las cosas de Dios. Es más, yo escuché
a un predicador que decía que el involucrarte en las cosas de Dios vale más que 1000 mensajes. Porque la actitud de decir, eso no me corresponde, no le está diciendo al otro, te está diciendo a ti si estás creciendo. Porque tú no estás tomando la iniciativa. Ahora, cuando tú estás tomando la iniciativa, tú te estás diciendo a ti mismo, estoy creciendo porque estoy cambiando esta área de mi vida, la estoy desarrollando, estoy trabajando en ella. Eso también es vida cristiana. El crecimiento espiritual viene con el efecto de una transformación real. Usted sabe que hay personas que no les gusta seguir instrucciones. Le voy a dar un ejemplo. En Josué capítulo 7, Dios le había dado unas instrucciones bien específicas a Israel. Después de la primera batalla que ellos tuvieron, que fue con Jericó, Dios le había dicho al pueblo que el botín que ellos recibieran, ese botín tenía que ser dedicado solamente a Jehová. Josué era el líder. Todos conocemos esa historia. Pero ¿qué pasa? Días después, el pueblo de Israel tiene que volver a salir ¿a dónde? A la batalla. Y se da cuenta, o se dan cuenta Josué como líder y los demás guerreros que habían allí, que los hombres de ellos estaban muriendo, estaban perdiendo la batalla. Josué dice en el capítulo 7 que rasga sus vestidos y le pregunta a Dios, ¿por qué si tú me dijiste que ibas a estar con nosotros, hemos perdido la batalla? Y como Dios es un Dios que cuando tú clamas, ¿Él qué? Te responde. Dios le respondió y le dijo, ¿sabes qué pasa? Que hay pecado en el pueblo. Por eso es que te entregué en las manos del enemigo. Había un hombre llamado Acán que no había hecho caso a las instrucciones que Dios había dado y que Josué como líder había dado. Fue desobediente, llegó a su casa, trajo parte del botín y a veces las decisiones que tú y yo tomamos no solamente me afectan a mí, afectan a mi esposa, afectan a mis hijos. ¿Por qué? Porque cuando Acán llegó a su casa, sus hijas le dijeron, ¿de dónde traes eso, papá? La esposa le dijo, ¿de dónde traes eso? Él le dijo, lo traje de Jericó, pero ¿sabes qué? Nadie me ha visto. Él estaba ignorando de que el Dios del cielo lo podía ver todo, que el ojo de Jehová atalaya toda la tierra. No hay nada oculto que Él no pueda ver. Todo lo que nosotros hacemos en la tierra, Dios lo está mirando. Pero Acán estaba ignorando de que Dios había visto que él había cogido el manto babilónico y todo aquello que se supone que él no se lo dedicara a Dios y lo metió en su casa. Y el final de la historia, usted ya la conoce. Todo por causa de que le abrió la puerta a que a la desobediencia. Todo porque que le abrió la puerta que él pensó que era más inteligente. No que Josué, sino que Dios. Y a veces nosotros no queremos aceptar el trato de Dios en nuestras vidas. Cuando nos dan unas instrucciones, aprendamos a seguirlas, aunque no nos guste, aunque no lo entiendas en el momento. Pero eso te va a ayudar a crecer espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque el crecer espiritualmente, amado, es un mandato de Dios. Venir a la iglesia es muy bueno,
Cantarme las 4 canciones del karaoke es perfecto, eso es espectacular. Escuchar el mensaje, tremendo. Pero poner en práctica lo que yo escucho, las enseñanzas que Dios da, es mucho mejor aún, porque me va a ayudar en la vida a poder tomar decisiones en tiempos difíciles. Porque el tiempo difícil te va a llegar. El apóstol Pablo dijo, está firme y constante. Me dijo, pues va a llegar el día malo. O sea, el que nos diga a nosotros que venir al evangelio es color de rosa, que no te va a pasar nada, que vas a ser el hombre más próspero de este planeta y todos esos etcétera, no sé qué tipo de evangelio te vendió. Ahora, Dios va a estar contigo. En los tiempos difíciles Él va a estar contigo. El Espíritu Santo te va a dar consuelo. Dios te va a dar la salida. Dios te va a dar la victoria de acuerdo a tu comportamiento en ese tiempo difícil. Pero no podemos pensar, amado, de que venir al evangelio es de que todo va a estar chévere, todo cool, aquí no pasa nada. Aquí no vamos a pasar por ninguna situación. Nada nos va a tocar. No, amado, hay cosas que nos van a tocar. ¿Sabe una cosa que yo aprendí en este 2024? A mí me pasaron varias, pero en este 24 yo aprendí algo más. Cuando a mi esposa, que todos ustedes saben, el médico le diagnosticó cáncer, uno pues le hace preguntas a Dios. Señor, ¿verdad? Uno le pregunta a Dios. Pero yo veía cómo en medio del proceso de mi esposa yo me fortalecía. Y veía que en medio del proceso que ella estaba pasando, ella estaba creciendo en el Señor. Y le voy a explicar por qué tú te das cuenta que una persona está creciendo. Porque cuando una persona está creciendo, deja las quejas. No te quejas, acepta la voluntad de Dios. No la entiendes, pero la acepta. Dios prepara los corazones de los que están en tu casa. Dios, no tú, Dios prepara los corazones de los que están en tu casa. Y en el camino Dios nos va ayudando a fortalecer ciertas áreas en nuestras vidas que tal vez tú pensabas que estabas fuerte, pero la realidad es que cuando te llegó ese golpe, entiendes que eres hecho también de carne. Entiendes que tú no estás hecho de cables ni de tuercas, que tú también eres un ser humano que tiene sentimiento, que llora, que el corazón se te sacude al ver que alguien de tu equipo está pasando por un momento difícil. Incluso hay pruebas si verdaderamente amas o no amas. Cuando estás pasando por momentos difíciles en tu vida, porque tu carácter te va a reflejar quién verdaderamente eres o no eres en Dios. ¿Cómo tú estás tomando la situación? ¿Qué palabras le estás dando a esa persona? ¿Le estás dando palabras de medicina? ¿Le estás dando palabras de aliento? ¿O simplemente te dejaste llevar por la ola de lo que está ocurriendo y te frustraste también? Y nosotros estamos llamados a crecer a eso. ¿Sabes por qué? Porque nadie puede hablarte de desierto si no pasó por él. Yo te puedo dar un estudio de la fe y yo nunca haber vivido por fe. Porque vivir por fe, Nilsa, no es vivir de ayudas de gobierno, eso no es vivir por fe. Gloria a Dios las ayuda, Dios bendiga las ayudas, pero eso no es vivir por fe. Vivir por fe es tú depender completamente de Dios. Y depender completamente de Dios es no estar pidiendo. Es pedirle pero a Él para que Él le toque el corazón a alguien. Pero vivir por fe no es vivir del gobierno. Oh no, yo vivo por fe. Pero tengo 80 ayudas de gobierno. Eso no es vivir por fe. Y Dios bendiga las ayudas de gobierno. No las estoy criticando, ¿sabes?
No diga que yo hable mal de las ayudas del gobierno, no, qué bueno por las ayudas del gobierno, pero yo no puedo hablar de que yo vivo por fe si yo no vivo por fe. Entonces yo tengo que tener experiencias en el Señor para poder hablarle a otro de eso. Y eso era lo que quería Pedro. Pedro quería que la iglesia creciera en el Señor. Porque aunque había muchos que estaban diciendo que la venida del Señor no era cierto, para que ellos se cansaran de esperar en el Señor, Pedro les recordó a aquella iglesia en su segunda carta para que ellos se animaran, se acercaran a Dios y el Espíritu Santo fortaleciera la fe en ellos y ellos se pudiesen refugiar en las palabras que el maestro había dejado a la iglesia para que fueran de edificación a los otros que iban a llegar en el tiempo de Dios. Para eso estamos en este lugar, no para destruir a nadie, sino para edificar a los que llegan a este lugar, y que a los que están podamos serle de bendición, podamos serle de ayuda, podamos ser misericordiosos, podamos practicar la gracia para con ellos. ¿Cuántos pueden alabar a Dios aquí en este lugar? La iglesia, yo no estoy aquí para pelear con Javier o para unirme con Soriano y hacerle la queja a Edwin, o por molestarme porque José está tocando el piano, o por molestarme porque el otro José ahora toca batería, o por molestarme porque vino uno hace un año y ya está predicando, o por molestarme porque hay alguien que terminó el instituto, lleva menos tiempo que yo y ya está dando clase en el instituto y yo no he hecho nada de nada para Dios. ¿Sabes una cosa? La culpa no es de nadie. Eso yo lo encontré en la Biblia. La culpa es mía. Tú puedes tener el mejor pastor. Tú puedes tener los mejores maestros de escuela bíblica. Pero 100% la responsabilidad de tu vida es tuya y es mía. Si yo no pongo en práctica lo que a mí me enseñan, o si yo simplemente no tengo el deseo de crecer, pues no voy a crecer. Pero el que tiene deseos de crecer, crece siempre que se ponga en las manos de Dios. ¿Cómo tú también sabes que estás creciendo? El apóstol Pablo dijo en su segunda carta, capítulo 15, versículo 58. Hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Yo quiero que tú sepas que todo lo que tú haces para Dios no es en vano. Eso te dice a ti mismo que tú estás creciendo, porque tú estás dando por gracia lo que por gracia tú recibiste. ¿Sabes cómo te das cuenta que estás creciendo? Cuando tu corazón es un corazón que está dispuesto al servicio de Dios. Amén como quiera. Pero dijo constante. ¿Tú sabes quién fue constante? ¿Te acuerdas de la viuda que se enfrentó al juez injusto? Aquel juez malo que no creía en Dios, que no creía en el hombre. La Biblia dice que aquella mujer constantemente iba a hacerle su petición. Entonces Cristo, dándole una enseñanza a sus discípulos, a sus estudiantes, les dice: si este hombre que era injusto, que era malo,
le contestó la petición a esta viuda porque ella era constante pidiéndole, ¿cuánto más nuestro Dios, dijo Jesús, no ha de contestar la petición de cada uno de ustedes y de mí, que somos sus hijos? ¿Cuántos pueden darle un aplauso al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo? Él va a contestarte todas tus peticiones si tú y yo somos constantes. Y termino con esto. En el libro de Mateo, capítulo 20, versos 27 y 28, hablando acerca del servicio, dice: y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Si nos damos cuenta, algo que Nilsa mencionó también esta mañana en la escuela bíblica, una de las características del crecimiento, y yo diría la más importante, es el servicio. Esta muchacha hablaba ahorita, esta niña hablaba ahorita, y ella decía que ella se sentía bien por aportar para que esos niños, una necesidad, ¿verdad?, ellos la estuviesen disfrutando hoy el día, como es el agua. Y ayer hablaba yo con con tres hermanos de aquí de la iglesia. A mí me gusta hablar con gente mayor, porque uno aprende. Y ellos me decían, tú sabes una cosa, José, yo he aprendido a moverme de acuerdo a mis necesidades. Si no lo necesito, no lo compro. Pues no lo necesito. ¿Ve? Pero a veces nosotros, teniendo tanto, y me incluyo, no pensamos ni 5 minutos lo que a otros les hace falta. Porque la realidad es que en este mundo y en este país donde vivimos, todo se ha materializado. Y todo tiene que ser material. Jactarme de tener, que hasta el tiempo de Dios se lo estoy dando a otras cosas. Que eso también es parte del crecimiento. Tu tiempo, dárselo a tu Dios. Reflejamos que Cristo, cuando nos dice que cuando renunciamos a nuestra vida centrada en nosotros, o sea, cuando nosotros estamos haciendo algo, tenemos que entender que eso no es para el hombre, eso es para Dios. Porque si en tu mente está de que eso es para este, o tú por casualidad, no sé, en tu corazón no te llevas con esa persona, y si no te llevas con esa persona tienes que escudriñarte. Te tienes que amar a tu prójimo. Tienes que lidiar con la gente, te guste o no te guste. Eso es parte del crecimiento, tienes que romper con eso. Tienes que dejar esos pensamientos fuera, ya nosotros no tenemos que andar en esa. La Biblia nos exige otro mandamiento, que mientras esté en nosotros estemos en paz con todos los hombres. Y sin santidad, que nadie verá al Señor. Pero dijo, primeramente estar en paz con todos los hombres, mientras tú puedas estar en paz. Y sin santidad, sin la cual nadie va a ver al Señor. Pero mientras yo esté empeñado, pues no me llevo con esto, no me llevo con el otro. Nosotros no estamos llamados a eso, nosotros estamos llamados a unirnos. Nosotros estamos llamados a trabajar juntos, nosotros estamos llamados a servir, nosotros estamos llamados a trabajar en la obra del Señor, porque la obra es del Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Estamos sirviendo a los demás como Jesús espera que lo hagamos? ¿Estamos sirviendo a los demás como Jesús espera que lo hagamos? Esta es una evidencia poderosa de que estamos creciendo en el Señor. Cuando le estamos sirviendo a los demás de la forma en que Jesús espera que lo hagamos. Por último, cuando cargas con heridas del pasado, no vas a crecer. ¿Y a cuántos no han herido aquí?
cuando sigues arrastrando esas heridas del pasado, cosas que ya pasaron, que ya quedaron atrás, pero todavía tú te empeñas en eso, en no perdonar, en enfocarte en eso que ya pasó. Cuando la Biblia nos manda también a que no tengamos a memoria que las cosas pasadas. ¿Tú te has dado cuenta que cuando una persona llega herida a un lugar y por X o Y razón no se atendió con el médico y se fue? Y va a otra clínica y si aquel médico cuando entró al salón no la saludó, pues también se va. La persona sigue brincando de clínica en clínica, pero la herida sigue estando ahí. ¿Ves? Entonces cuando nosotros vamos a un médico es necesario que atender a esa herida y esperar en el tiempo para que esa herida cicatrice, para que esa herida sane y podamos entonces seguir hacia adelante. Y con esto los dejo, amados. Efesios capítulo 4, versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué nos dice este texto con esto? Que nosotros debemos entender que el crecimiento debemos usar el tiempo a nuestro favor. No pensar de que yo llevo 20 años ya, no. Porque el crecimiento no es instantáneo como la salvación. La salvación es instantánea. Te arrepientes, pides perdón, recibiste la salvación. Pero el crecimiento es progresivo. Tienes que edificarlo, tienes que trabajarlo. Y es de la única manera que nosotros podemos crecer. Así que, amado, te invito a que sigas adelante en el Señor, a que sigas creciendo en el Señor, a que sigas trabajando en la obra del Señor. Y que, como dijo el salmista en un momento dado, entender y creer que el propósito de Dios en tu vida, Él lo va a cumplir. Póngase sobre sus pies.